Parece que la plataforma. ¿Estamos bien? Gracias a Dios. Gracias al Señor, nuestro Dios. Lamentablemente la plataforma se nos cortó. Pero estábamos hablando de Lázaro, el milagro sobrenatural. Y Jesús está mostrando su maravillosa es divino. Él es Dios. Desatadle y dejadle ir. Así mismo el Señor te quiere desatar y dejarte caminar libre. Pero escuche, yo quiero seguir leyendo que no leímos el día que estábamos reflexionando, el martes. Escuche lo que dice en el versículo 5. Acá. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Sigo leyendo. Después que él le dijo: Lázaro, ven fuera, hizo ese milagro sobrenatural. El que estaba ya en su cuerpo en descomposición, había muerto hacía ya 4 días, entonces salió vivo, atados, dice, las manos, los pies, y dice con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. El Señor lo trajo a la vida, porque es el autor y el Señor de la vida. Muchos de los judíos que vieron este milagro y que habían acompañado a María y a Marta en su dolor y estaban con ella llorando, viendo lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero no todos creyeron. Esto es lo doloroso, que la salvación que Jesucristo consiguió, eso es vencer a la muerte, el pecado y todo en la cruz del Calvario, en su humanidad. Qué lástima, Dios mío, que no todos la aceptarán, porque mire, muchos de los judíos que habían venido, no todos. Y escuche, sigo leyendo el versículo que continúa, dice: pero algunos de ellos que fueron a los fariseos, mire, escucho, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Fueron a los fariseos para decirle el milagro que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. ¿Escuchó? Lo que ellos escucharon, el milagro que había hecho el Señor públicamente, a resucitar. Estaba Marta, estaba María, esa mujer que adoraba a Jesucristo, y estaban muchos judíos que amaban a esta familia. El Señor hace el milagro. Dice, muchos de los judíos que acompañaban a María y a Marta, dice, viendo el milagro que hizo Jesús, creyeron en él. Pero es que hay gente que ni viendo, Dios mío, el endurecimiento en el corazón es tan feo, tan fuerte, Dios mío, santo Señor. Dice, entonces los principales sacerdotes, porque algunos de los judíos fueron a los fariseos y les narraron el milagro que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y ¿qué dijeron? ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Ellos están muy conscientes de que el Señor Jesucristo hacía cosas sobrenaturales. Escuchó lo que dicen. ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Él está haciendo señales. Y él está haciendo estas señales para que crean. Para que crean, Dios mío. Si le dejamos así, continúa el versículo, el versículo siguiente dice: si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Eso era lo que ellos buscaban, una justificación a lo injustificable, a la incredulidad de ellos. Trataban de buscar una justificación. ¿Y qué dijeron? ¿Qué haremos? Dicen. Todo el concilio
reunido. ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Es que eso vino a hacer Jesús. Tantos milagros sobrenaturales. Han pasado 2000 años y el Señor Jesucristo sigue haciendo milagros. Y yo soy un milagro de Jesús de Nazaret. Si le dejamos así, dicen ellos, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Ese es el odio, el resentimiento de ellos. Si le dejamos, todos van a creer en él. Y aunque ellos hubiesen luchado, y de hecho lo hicieron, por impedir y no permitir que Jesús siga haciendo los milagros y las maravillas que tanto necesitaba el hombre, estábamos reconciliándonos con Dios. Él estaba uniendo el cielo y la tierra, que por el pecado de Adán se separó, hubo una separación del cielo con la tierra a causa del pecado, la desobediencia, la maldad. Ahora con Jesucristo se está uniendo el cielo, la tierra. Ahora Jesús va a vencer la muerte. Ahora Jesucristo estaba aquí en la tierra para vencer el pecado, para vencer y destruir toda enfermedad de nuestros cuerpos. Dios bendito. Entonces Caifás dice, van a venir entonces los romanos y van a destruir nuestro lugar santo y nuestra nación. Ese era el temor. ¿No creían que Dios era todopoderoso? ¿Ah? Es todopoderoso, pero estamos esclavos de los romanos a causa del pecado de ellos, a causa de la desobediencia. Dios permitía que vengan pueblos y los esclavicen. Aquí está el pecado de ellos. El mismo Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, viene a la tierra, hace cosas sobrenaturales y no quieren creer. Y en vez de unirse y proclamar y adorar a Dios, escuche, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Este hombre hace muchas señales. Estaban llenos de envidia, llenos de orgullo. Si le dejamos así, dice, todos creerán en él. Y todos los que tenemos la fe, que Dios puso esa fe, creemos en él. Creemos en él. Creemos en el Rey. Creemos en Jesucristo. Creemos en el príncipe. ¿Qué pasó con el monitor? Creemos en él. Escuche, sigo leyendo, no importa ya. Dice, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada. Alza la voz el sumo sacerdote. Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por toda la nación y por el mundo entero. ¿Escuchó lo que dice Caifás? Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo. Nos conviene. Está profetizando la muerte de Jesús de Nazaret. ¿Por qué lo profetiza? Porque era el sacerdote, el sumo sacerdote en ese momento, y profetizó que Jesús había de morir por la nación. Yo siempre me he preguntado, digo, Dios mío, cuando Caifás murió y lo vio a Jesucristo sentado a la diestra de Dios, y lo ve coronado de gloria y de honra, y ve que todo lo que hizo, dijo, era tan cierto y tan verdadero, porque Jesucristo le dijo en las horas finales de vida que él tuvo aquí en la tierra, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Se lo dijo a Caifás. Y veréis también al Hijo del Hombre venir en las nubes. A Caifás se lo dijo. Cuando él murió, ¿cómo sería ese momento, Dios mío? Ese hombre tiene que estar en el lugar de tormento y lamentando y gritando para siempre. Estará Caifás, porque no creyó y profetiza que Jesús va a morir por toda la nación. Y no solamente por la nación, escuche, sigo leyendo el versículo que sigue, y no solamente por la nación, es decir, por los judíos, por el pueblo hebreo,
sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Sino también para congregar en una a los hijos de Dios que estaban dispersos. Que yo era una hija de Dios, pero a causa del pecado estaba lejos de Dios. Necesitaba arrepentirme y regresar, volver a mi Padre celestial. Pero me maravillo porque dice que Jesús había de morir por toda la nación hebrea, el pueblo judío, y no solamente por la nación, es decir, aquí entramos los gentiles, los paganos, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Qué vino a hacer Jesús? A unir, a unificar a los hijos de Dios. Así que desde aquel día acordaron matarle. Es palabra de Dios, es el versículo que sigue. Así que desde aquel día acordaron matarle. ¿Qué acordaron? No adorarlo, no buscarlo para venerarlo. ¿Sabe qué acordaron? Matarlo. Matarlo. Dios mío y Señor mío. Entonces yo me pregunto, Padre, qué pena. Esto me recuerda, ustedes recuerdan cuando leímos Lucas capítulo 16, el rico y Lázaro, la parte final de este pasaje tan claro y tan maravilloso que dice, cuando el rico le dice, envíalo a Lázaro para que vaya mis hermanos, porque tengo 5 más allá en la tierra, para que no vengan a este lugar de tormento. Entonces Abraham le dijo a este que había sido rico en la tierra, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Recuerdan el evangelio de Lucas, es el único evangelio que registra el rico y Lázaro. Esta historia, Dios mío. Escuche, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces, el rico que había sido, dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se van a arrepentir. Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se van a persuadir. Escuche, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. La dureza en el corazón del ser humano. Le dice Abraham a este hombre que había sido rico, no se van a persuadir. Tienen a Moisés y a los profetas, está la ley, están los profetas. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se van a persuadir, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Palabra de Dios. La dureza en el corazón del hombre es tan grande, y los tiempos que vivimos son exactamente iguales o tal vez peores, porque el avance de la maldad es sorprendente. La corrupción, la injusticia, la inmoralidad es tremendo, Dios mío. Dice la palabra de Dios que cuando vino el diluvio fue porque la tierra estaba totalmente llena de violencia. Los tiempos son iguales y peor cada día, peor. Pero qué fuerte, Dios mío. Han escuchado el concilio con su sumo sacerdote Caifás, con todos los milagros. El milagro, resucitó a un muerto. Ellos sabían que Lázaro tenía 4 días, pero la dureza en el corazón de ellos es tan grande, Dios mío, tan fuerte, tan grande. Dice en el libro esto pues digo en el libro de Efesios, vamos a ver si aquí lo encuentro, el libro de Efesios capítulo 4, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Es palabra de Dios, Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18. Escuchó, a pesar de mi catarro estoy predicando, mire, escuchó. Esto pues digo, dice el apóstol Pablo, y requiero, demando en el Señor, que ya no andes como los otros gentiles, hermano, hermana mía.
Nosotros que hemos sido paganos, hemos visto el amor y la misericordia de nuestro Dios cuando nos llama a ser parte del redil de Jesucristo, a ser parte de este ejército de victoriosos, de victoriosas. Ay, Dios mío, el victorioso vive en mí. Escuche, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Cómo están los gentiles, los paganos? Teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Qué hace un corazón endurecido? Se vuelve cada día más ignorante y más ignorante. Dice que tienen, ¿qué más trae la dureza del corazón? El entendimiento está entenebrecido, cubierto de tinieblas, de oscuridad, de maldad, la podredumbre, la lujuria, la injusticia va llenando el entendimiento del ser humano. Se va, dice, entenebrecido tienen el entendimiento, ajenos de la vida de Dios, es decir, lejos de lo que Dios demanda y quiere del hombre, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué están entenebrecidas sus mentes, su entendimiento? Mire lo que dice, teniendo el entendimiento. Y si el entendimiento del hombre está entenebrecido, ya no sabe lo que hace, ya no sabe. Él dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones o de su corazón. Están en ignorancia por la dureza que hay. ¿Qué ocurre? Estamos leyendo el Evangelio de Juan capítulo 11. Hemos visto cómo el entendimiento del sumo sacerdote Caifás, del concilio, todos reunidos, no para adorar a Dios y para venerar, porque estaban viendo milagros sobrenaturales que solo Dios los podía hacer. Solo Dios devolverle la vista a un ciego de nacimiento. Solo Dios podía resucitar un muerto ya putrefacto con 4 días en descomposición su cuerpo. Solo Dios, Jesucristo, mostraba su divinidad en estos milagros. Sin embargo, tenían el entendimiento entenebrecido, estaban ajenos a la vida de Dios, porque estaban llenos de ignorancia a causa del orgullo, de la autosuficiencia, de la arrogancia, por la dureza de sus corazones o de su corazón. Y escucha el versículo que sigue en Efesios 4:19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Dios mío, los cuales, ¿y cuántos millones de personas hay así? Millones y millones y millones. Nosotros predicamos la verdad, nosotros evangelizamos cuando tengo tiempo y puedo responder un mensaje, lo hacemos. Esa misma gente que recibe la palabra, si tienen que enviar algo feo, en determinados momentos lo hacen. Tienen el entendimiento entenebrecido, están podriditos, cargados de pornografía, de masturbaciones, de aberraciones. Esa gente ya no ve nada. Qué pena, pero la palabra les llegó. Eso quedó escrito en los libros de Dios. Eso quedó y quedará para siempre. Eso no cambiará. Que la verdad y la luz llegó también a tocar las puertas entenebrecidas de esos duros corazones. Y escuche, dice el Señor, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, cuando el corazón se endurece, ¿qué se pierde? Toda sensibilidad. Ya esa gente, aunque les prediques, les hables, les escribas mensajes, ya no entienden. Están literalmente, sus mentes las ha tomado Satanás. El diablo ha tomado, no tienen temor a Dios. Ellos ni creen ni temen a Dios, porque si ellos temieran a Dios, entenderían que cada pornografía, inmundicia, suciedad que envían o que se alimentan con eso, Dios los está viendo desde el cielo, y que ante Dios
se van a parar a dar cuentas y que toda la vida de ellos Dios la sacará a la luz. No tienen temor, por eso dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad. ¿Por qué pierden la sensibilidad? Por la dureza de sus corazones, porque tienen el entendimiento entenebrecido, porque están ajenos a la vida de Dios, son ignorantes por la ignorancia. La sensibilidad, se entregaron a la lascivia. Mire, cuando ya se endurece el corazón, está el entendimiento entenebrecido, dice, pierden toda sensibilidad. Entonces, cuando ya perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia. ¿Qué entiende usted? Se entregaron a la lascivia. Lascivia, desorden en placeres carnales, inclinación a todo deseo carnal. Es palabra de Dios, eso es lascivia. Desorden en placeres carnales, desorden. Ya esa gente, hombres o mujeres, está totalmente en desorden. Dice, es inclinación total a todo deseo carnal. Y dice la palabra de Dios que cuando ya tienen el entendimiento entenebrecido, son ignorantes, ignoran lo que Dios quiere de ellos. ¿Por qué? Porque hay dureza en sus corazones. Después que pierden toda sensibilidad por la dureza del corazón, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Escucha, palabra de Dios. Se entregaron a la lascivia, se entregaron a los placeres carnales, inclinación total a todo deseo carnal. Se entregaron a la lascivia, dice, para cometer con avidez, para cometer con ansia, con codicia. Eso es avidez, ansia, con codicia. Dice, toda clase de impureza, toda clase de lo que no es puro, impuro, cochino, sucio, inmundo. Y si usted se ve, entonces, cuando esta gente se entrega a la maldad, a la suciedad, es que ya nadie lo frena. Nadie. Dios mío, si abusaron de una niña, ya no será una, serán 2, 3, 10, 20, se encienden en sus lascivias, se abusan de un niño. Ay, Dios bendito, estos productores musicales son tan asquerosos, muchos, Dios Todopoderoso. Pero ellos han hecho tanta inmundicia, tanta suciedad, han destruido tantos que tienen talentos, niñas o niños, cantores, los violaron, los ultrajaron. Pero no entiende esta gente, ha escapado por muchos años y viven una vida de ricos, de millonarios, sin entender que el juicio se acerca para ellos. Y que todo lo que hicieron en esta tierra pudieron haber ocurrido a la justicia, escapado a la justicia terrenal, pero no a la justicia divina. Todos compareceremos ante el tribunal del gran Dios del universo y daremos cuenta de nuestras obras. Por eso, mire qué triste, ¿no? Cuando ya está el entendimiento entenebrecido, porque son ignorantes, porque hay dureza en sus corazones, entonces pierden toda sensibilidad y se entregan, dice, a la lascivia y cometen con avidez toda clase de impureza. Ay, Dios Todopoderoso, qué pena, qué tristeza. Y no entendieron esto Caifás, el concilio y todos los milagros que el Señor está haciendo, mostrando su divinidad, mostrando que Él es puro, Él es divino, Él es precioso, maravilloso. Escuche, en el Evangelio de Juan mismo, capítulo 14, qué pena, Dios Todopoderoso, el Señor Jesucristo está hablando y dice así: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Está hablando el Señor Jesucristo. 2 versículos he leído el Evangelio de Juan 14, 6 y 7. ¿Qué dijo el Señor? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Usted no va a la presencia de Dios por la Virgen María,
por la Guadalupana, por San Gregorio, por San Jerónimo, llame los santos que usted le dé la gana. Es que Jesucristo esto no va a cambiar nunca, jamás. Si usted cree que por el arcángel Gabriel, por el arcángel Miguel o por algún santo usted va al cielo, a Dios, a la presencia de Dios, se equivoca. Hay ignorancia en usted, y si usted quiere creerlo lo puede creer, pero esa no es la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino. No dijo yo soy un camino, el camino único, y la verdad única, y la vida. Es el único que es la vida. Nadie viene a Dios. ¿Y qué entiende por nadie? Nadie. Si usted se confunde, si usted le da el deseo, la gana de creer que usted va por sus santos y por todo, y arrodillándose con sus cruces y todo, eso es asunto suyo. Pero esta palabra, cielo y tierra pasarán, dijo Jesucristo, pero mis palabras nunca pasarán. Y escuchó lo que dijo Jesús de Nazaret: nadie, absolutamente nadie viene al Padre sino por mí. El único ser que nos reconcilia y que nos lleva a la presencia de Dios se llama Jesucristo. Peregrinamos en esta tierra, vendrá la muerte y nos clavará el aguijón, pero así como Jesucristo se levantó vivo al tercer día, resucitó venciendo a la muerte, el Cordero Santo de Dios nos resucitará a todos nosotros, y Él nos llevará al Padre eterno. Es su palabra. Si me conocieseis, continúa hablando Jesús, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le habéis visto. Mire lo que dice el versículo que continúa, dice: si ustedes me conocen, dice el Señor Jesús, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Sabe lo que está diciendo Jesús? Yo soy el Padre y el Padre en mí. Yo y el Padre uno solo somos. Ustedes quieren conocer a Dios, miradme, yo soy Dios y Dios soy yo. Estamos unidos, somos juntos, lo mismo. Yo soy el Padre y el Padre está en mí, yo en el Padre y el Padre en mí. Ay, Dios mío, es que el Padre y yo uno solo somos, dijo Jesucristo. Pero escuche lo que le dice Felipe. El versículo que continúa dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Señor, Felipe, uno de los suyos, le dice: muéstranos el Padre y nos basta, suficiente. Tú nos muestras al Padre y entonces, ay, qué lindo, ya lo conocemos y te creemos. Jesús le dijo, escuche la respuesta de Jesús: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices: muéstrame muéstranos al Padre? Es palabra de Cristo. El Señor Jesucristo le reprocha y le dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, contigo, Felipe, y con todos estos discípulos que he escogido, el resto. Tanto tiempo. Ahí estaba Tomás, estaba Pedro, estaba como el que le dijo ven y ve, estaba Juan, estaban todos. Ay, Dios mío, estaban todos los discípulos del Señor. Nicodemo, no es Nicodemo, se me olvidó el nombre. Aquel que le dijo el Señor, él le dijo: Felipe, ven y ve. Ven, Natanael, escuche. Entonces le dice el Señor: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. No te has dado cuenta de las cosas sobrenaturales. He resucitado muertos, he sanado gente enferma de nacimiento, he devuelto la vista. Imposible para ustedes, los hombres, que lo hagan. He mostrado el poder, mi divinidad ante la naturaleza. Un mar embravecido le dije: calla, enmudece, y el mar se aquietó. Estoy tanto tiempo con vosotros, Felipe, y ustedes, y tú, Felipe, no me has conocido, no me has visto. ¿Cómo no has entendido? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras.
creedme, Felipe, que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creed por las mismas obras. Dios mío y Señor mío, es palabra de Dios. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y tú no me has visto, no me has conocido, Felipe. ¿Ah? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, le dice el Señor Jesucristo. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre, Felipe, y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, escuche lo que dice el Señor, no las hablo por mi propia cuenta, dice el Señor, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras, dándole solo la gloria a Dios. El Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras. El Padre que mora en mi unidad total, Él es el que resucitó a Lázaro. Él es el que aquietó. Vino grande bonanza cuando el mar estaba embravecido. El Padre que mora en mí es el que hizo los milagros, el milagro de la multiplicación. 5 panes y 2 peces. El Padre dio de comer a 5,000. Escucha, el Señor dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las obras, dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. La gloria es para mi Padre, la adoración y la alabanza es para mi Padre. Es como si Él está diciendo. El versículo que sigue: creedme, Felipe, que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Felipe, si te cuesta creer a mis palabras, si te cuesta creer lo que hablo, lo que digo, le dice el Señor: creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Si te cuesta creer eso, Felipe, de otra manera, entonces, creed por las mismas obras. Y no es que el sacerdote, el sumo sacerdote Caifás, el concilio, los fariseos, los escribas, los saduceos no vieron los milagros. Ellos lo vieron. Ellos endurecieron sus corazones, endurecieron su cerviz. Estaban su entendimiento, el entendimiento de esta gente entenebrecido, ajenos, lejos de la vida de Dios. ¿Sabe qué era lo doloroso y triste? Que ellos estaban convencidos que servían al Dios viviente. Estaban ministrando en el altar de Dios. ¿Cuántas veces podemos estar ministrando en el altar de Dios y estar lejos de su presencia? Dios lejos de nosotros. Y estamos solo ministrando en la carne, en las emociones, en la voluntad humana. Que Dios tenga compasión, se apiade de nosotros, nos ayude y nos enseñe cada día a llevar su palabra en el poder glorioso del Espíritu Santo. Que se apodere de nuestro interior el temor al Dios vivo. Que aprendamos a temerle a Él. Porque el día que aprendamos nosotros ese temor, que es el principio de la sabiduría, todo lo que hagamos, lo haremos entonces, como dice el apóstol Pablo, con temor y temblor. El apóstol dice: yo vine a vosotros, no confiado en mi sabiduría, en mi poder. No, yo vine a vosotros con temor y temblor. Porque vine preocupado de que ustedes, la fe de ustedes, yo no quiero que esté basada, cimentada en el conocimiento del hombre, en la sabiduría del hombre. Yo quiero que la fe de ustedes esté basada en el poder de Dios. El poder de Dios. Necesitamos al Dios viviente. Dios mío, creedme, le dice el Señor,
creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. Dios mío. Por eso en el Evangelio de Juan mismo, el capítulo 17, el Señor está orando por sus discípulos. Está llegando ya la hora que tenía que morir, partir. Y dice: yo te he glorificado en la tierra, Padre. He acabado la obra, el 17 versículo 4. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ya la terminó, todavía no había muerto, pero para él está hablando el lenguaje del reino celestial. Ante Dios ya está hecho todo. Aquí nosotros luchamos, batallamos, estamos en la pelea diaria, pero ante Dios ya está consumado, ya está hecho todo. Dice: yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Qué humildad y qué sumisión, Dios mío, y qué sometimiento al Padre. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esta es la humillación de Cristo, haber dejado el cielo, la gloria, la majestad, la adoración celestial, el trono, sentado a la diestra de Dios, y venir a esta tierra a humanarse, a hacerse hombre por amor a nosotros. Un hombre cayó en el huerto del Edén, otro hombre tenía que levantarlo. No podía levantarlo un ángel, un arcángel, un querubín. De hecho, el querubín hermoso que estuvo en el cielo es el que lo corrompió al hombre en el huerto del Edén. La serpiente, Satanás o el diablo. Y tenía que venir un hombre como nosotros. Esto es lo hermoso de Jesús de Nazaret. Se humilla. Tanto es así que ayer, el día martes, meditábamos lo que dice en Hebreos. Teniendo pues un sumo sacerdote en el cielo mismo. Recuerdan ustedes, lo leíamos, este pasaje tan hermoso, Dios santo y maravilloso. Decía: teniendo pues nosotros, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios. Es que es un deleite hablar de Cristo. Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No claudiques, lucha, persevera, porque tenemos un sumo sacerdote que ha traspasado los cielos y que se ha sentado a la diestra de Dios y viene por cada uno de nosotros. Seamos fieles hasta la muerte. Porque escuche este versículo de Hebreos: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Este era el hombre que necesitábamos que viva para siempre en el huerto del Edén. Uno que obedezca a Dios, uno que se someta, que sea sumiso, que entienda que no tenía que comer de ese árbol del bien y del mal, porque iba a morir, y murió espiritualmente. Y hoy enfrentamos la muerte física a causa de la desobediencia de un hombre. Por eso dicen las Sagradas Escrituras: en el primer Adán todos mueren, en el postrer Adán, esto es en Jesucristo, todos vivimos. Porque el pecado entró por un hombre, por Adán, y por ese hombre entró la muerte. A todos, amigas, amigos míos. Pero qué precioso es gritar y proclamar ante el mundo: hoy la vida se ha dado paso. La vida es la que reina en Cristo Jesús. Pero tú vas a vivir perpetuamente en la muerte si tú decides voluntariamente los placeres del mundo, lo que el mundo te ofrece, esto momentáneo, y desprecias a Jesucristo. Pues yo nunca lo haré. Espero, Señor, ser fiel hasta la muerte. Adoro al Hijo de Dios. Es el tesoro más grande que podemos tener en esta vida. Es mi amado, es mi Rey, es mi Salvador, es mi Señor. Permítame por un minuto más ahora mostrarle a usted la divinidad del Maestro, y mañana seguiremos
meditando, cuando él camina sobre el agua, desafió la ley de la gravedad humana al caminar sobre el mar embravecido, mis amigos, y calmar la tormenta. Demostró total control sobre este universo. Ay, Dios bendito. ¿Qué vamos nosotros en un terremoto? Reprendo. ¿Qué vas a reprender? Eso solo alguien que no conoce, que es carnal, puede hacer. En un terremoto hay que orar, clamar y suplicar a Dios misericordia, misericordia, piedad, porque posiblemente eso está viniendo a causa de tanta rebelión, de tanto pecado y de tanta injusticia ante la presencia de nuestro Padre. Pero escuche, vamos al Evangelio de Marcos, el capítulo, para terminar. Yo sé, ya espere un ratito, se nos cortó ahora, espere. En Marcos capítulo 6 dice el versículo 45, escuche. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca después de haber enseñado, y los hizo subir, entrar en la barca, dice, e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él, Jesús, despedía a la multitud. Escuche, después que hubo despedido, se fue al monte a orar, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino Jesús a ellos andando sobre el mar y se les quería adelantar. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tengan ánimo, yo soy, no temáis. El gran yo soy. Dios le dijo a Moisés le dijo, me envías a Faraón allá a Egipto y me van a preguntar el pueblo hebreo que está esclavo, ¿y quién te envió? Dame tu nombre. El Dios omnipotente le dijo, yo soy el que soy. Así les dirás, el yo soy me envió. Ay, el gran yo soy. Aquí el Señor Jesucristo dice que estaban turbados. Qué precioso. Dice que despidió él a la multitud y los embarcó. Les dijo que suban a la barca y los hizo ir delante de él a Betsaida. Ay, Dios mío, que estaba en la otra ribera del mar. Y él despidió a la multitud. Después que hubo despedido, se fue al monte a orar. Por eso fue tan victorioso el Señor. Porque como hombre, hijo de hombre, necesitaba orar, estar de rodillas ante el Padre Celestial para poder vencer todas las tentaciones y todas las maldades y la podredumbre que el diablo iba a ir poniendo en su camino. El Señor tenía que estar orando y clamando. La oración es como una cobertura que nos ponemos y nos libra de caer en las tentaciones y en las maldades satánicas. Está tendiendo trampa para que el pueblo de Dios caiga en las tentaciones. Él se fue a orar. Escuche, al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo estaba en tierra. Solo estaba el Señor. La barca en medio del mar y están los discípulos del Señor. Viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, el Señor comienza a caminar en el mar. Ve a sus discípulos que van fatigados, remando, porque el viento era contrario. Entonces él quiso adelantarse para que ellos sepan que ya estaba ahí. No, ya estaba allí el Señor. Entonces dice que estaban fatigados cerca de la cuarta vigilia de la noche. El pueblo hebreo dividía en 4 vigilias la noche. De 6 de la tarde a 9 de la noche la primera vigilia. De 9 de la noche a 12 de la noche la segunda vigilia. De 12 de la noche a 3 de la madrugada la tercera vigilia. De 3 de la madrugada a 6 de la mañana la cuarta vigilia. Si me dice que era como cerca de la cuarta vigilia, me está diciendo entonces que era en las horas de la madrugada, es decir, de 3 a 6 de la mañana. Si me dice cerca, puede ser 2:30, cerca de las 3 de la madrugada.
Era la hora en que el Señor quería adelantarse para encontrarse con los suyos. Viéndole ellos andar sobre el mar, ellos lo vieron caminar sobre el mar, y cada cosa que el Señor hacía era para dejar una fe firme en el corazón de ellos, que entiendan que Él era Dios. Lo que le dijo a Felipe: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y tú no me has conocido, Felipe. ¿No sabes que yo soy el Padre y el Padre en mí? A todos, no solo a Felipe, el Señor Jesús de Nazaret quiere revelarse. A todos los habitantes de la tierra, a mí, a usted, amiga, amigo, pero tiene que recibirlo en su corazón como su Señor y como su Salvador. Escuche, viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, ¡ay! Gritaron, no puedo gritar mucho, estoy yo difónica, estoy con mi garganta. Mejor que esté así porque yo tengo voz fuerte, ¿no? Dice, y gritaron, porque todos le veían, todos los 12, todos le veían caminar sobre las aguas, mostrando el Cordero Santo que es el Señor de la naturaleza, que los mares le obedecen y son como un pavimento ante su gloria y su majestad, su presencia. Todos le veían caminar, andar sobre las aguas. Entonces se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, el Señor rápido les habla, tengan ánimo, yo soy, no temáis, no teman, yo soy, por favor. Y el versículo que sigue dice, y subió a ellos en la barca, se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Esto aporta Marcos. Este pasaje lo encontramos en Mateo, en Marcos, en Juan. ¿Escuchó? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice que subió a la barca el mar, el viento se calmó. Ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Qué tenían todavía en el corazón? Dureza, mis amigas, mis amigos, estaban endurecidos sus corazones, pero el Señor Jesucristo es número 1 para quebrantar toda dureza de nuestros corazones. Escuche, mi amigo, que el evangelista Mateo nos aporta con algo más en la parte final. Dice que el Señor vino y les dijo, tengan ánimo, yo soy. Mateo capítulo 14, versículo 27. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ay, me fascina. Mateo nos pone más, nos aporta más, nos expande más. Marcos es la parte que acabamos de leer, pero Mateo nos aporta un poco más. Dios mío, escuche. Y le dice el Señor, dice, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Que lo estaba viendo caminar. Si eres tú, yo también entonces manda que yo camine sobre las aguas. Y entonces Jesús le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Desciende de la barca después de haber estado remando con tanta fatiga porque el viento era contrario. Ahora Pedro ya se enteró porque él alzó la voz y dijo, tengan ánimo, yo soy, no teman. Si yo estoy aquí, olvídense de las tormentas. Así te quiere decir el Señor, amiga, amigo mío. Ten ánimo, hija. Ten ánimo, hijo. Yo soy. La tormenta nunca será más grande que yo. Es lo que el Señor te dirá. El problema que enfrentes, el momento difícil que atraviesas, nunca será más grande que nuestro Santo Padre
celestial. Escuche, escuche, qué lindo. Le dice, ven, descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, sálvame, sálvame, Señor, Señor, sálvame. Escuchó, es palabra de Dios. Pedro caminó sobre las aguas, pero hay un momento que Pedro desvía la mirada de Cristo y ve el fuerte viento que había. Escuchó, al ver el fuerte viento que se llenó, que se apoderó del corazón de Pedro, miedo, tuvo miedo y comenzó a hundirse porque quitó la mirada del Señor del universo, de Jesucristo. Por eso a ti, hermana, hermano mío, tú no puedes quitar la mirada de Jesús. Si tú miras al pastor, en cualquier momento te fallará y te querrás ir al mundo si lo seguías al pastor. Tú miras al que ora, al que canta, al que adora, ves que comete un pecado abominable. Y tú, si lo seguías y lo adorabas a ese líder, tú te vas a volver al mundo. Pero cuando miramos a Jesucristo, entendemos algo. Nos pueden fallar los pastores, los líderes, los evangelistas, los maestros. Nos pueden fallar los cantores, las cantoras, adoradoras, intercesoras. Todo mundo nos puede fallar porque somos seres falibles. Pero nunca nos fallará nuestro santo Rey y Señor Jesús de Nazaret. Déjeme proclamarlo, déjeme gritar ante el mundo: Jesucristo es mi tesoro, te adoro, Rey, te adoro, Príncipe de paz. Eres lo más hermoso que tengo en esta vida. Eres la razón de mi existencia, Cristo. Bendito seas, Cordero de Dios. Bendito seas por los siglos de los siglos. Te amo con todo mi corazón, Rey eterno. ¿Escuchó? Dios mío y Señor mío. ¿Escuchó lo que dice? Pero al ver Pedro el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, cuando vino el temor, el miedo al corazón de Pedro, comenzó a hundirse. Mijita, ¿se puede grabar el último? Hemos tomado más tiempo. Escuche esta parte final que es gloriosa. Comenzando a hundirse, dio voces Pedro y gritaba: Señor, sálvame. Señor, sálvame. ¿A quién tienes que acudir cuando la barca se hunde? ¿Ah? Has acudido al hechicero, al brujo, al mago, agorero, al cartomántico, al espiritista. ¿Cómo se llaman? Macumberos, santeros. Qué asco, qué pena. Porque eres ignorante y estás ciega o ciego, lo has hecho. Pero hoy la verdad está llegando a tu corazón. Vamos a buscar a Dios y a consultar a nuestro Padre de amor y de misericordia, que Él tiene la solución. Vamos en Cristo, el Señor de gloria. La barca se puede estar hundiendo, el hogar, la familia, tus hijos, pero este es el momento en que tú tienes que entregarle tu corazón a Jesucristo. Como padre o como madre me rindo a tus pies, Señor, suplicando, implorando que tengas misericordia de los hijos de mis entrañas. Estos hijos que yo engendré, estos hijos que he llevado en mi vientre, están lejos de ti, degradados en el alcohol, en la droga, en el robo, en la violencia. Pero puedo venir a ti y buscar tu rostro. Esta tormenta no me va a ahogar, no me va a destruir, porque yo no parí hijos para que sirvan al diablo y al infierno, sino para que te sirvan a ti, Señor. Hoy entiendo que tú eres lo más grande que existe, Jesús de Nazaret. Dígale al Señor. Usted cree que Jesucristo no se va a agradar y pronto no vendrá a socorrer y ayudar que su barca jamás nunca se hundirá. Vamos, pero hay que buscarlo. Buscadme y viviréis, dice su palabra. ¿Escuchó? ¿Escuchó? Señor, sálvame, es lo que tú tienes que gritar. Señor, sálvame de este alcoholismo. Señor, sálvame de la pornografía, me ha cautivado, estoy prisionero, prisionera. Señor, sálvame de la degeneración, de la podredumbre.
Señor, sálvame, me masturbo, he caído en esto, estoy esclava, esclavo. Sálvame, Señor. Señor, sálvame del adulterio, de la fornicación. No puedo ser fiel a mi esposa, a mi esposo. Sálvame, por favor. El Señor pronto lo hará. Porque mire, dice, y al momento, una vez que Pedro, Señor, sálvame. Al momento, dice la palabra del Señor, y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de Pedro y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Habías caminado, Pedro, ya estabas andando, caminando en el mar. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué permitiste que el temor se apodere de ti? El temor limita, el temor frustra, el temor te impide avanzar. Hay que vencer todo temor. En el nombre de Jesús, el amor de Dios echa fuera todo temor. Tiene que amar a Dios, tiene que aprender a amar a Dios, aprender a someterse. Yo no le hablo de religión. Usted puede tener una religión católica, mormón, como se llame, y no conocer al Dios viviente, tampoco temerle. Aunque tenga la religión, usted no teme a Dios, usted no conoce a Dios. Usted tiene que venir a Jesucristo. Jesucristo dijo: el Padre y yo somos uno. Nadie puede venir al Padre sino por mí, porque yo soy el camino y la verdad y la vida. No puedes ir a Dios sino solo por medio de Jesucristo, para que también se cumpla lo que dice en el libro de los Hechos: hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Pero termino con broche de oro leyendo el último versículo. Termina aquí el pasaje. Escuche: hombre de poca fe, le dice el Señor, ¿por qué dudaste, Pedro? ¿Por qué dudaste? Lo hiciste bien. Tu fe estaba grande, caminaste, me mirabas, tu fe estaba bien centrada. Desviaste la mirada, viste la turbulencia de las aguas, el viento, el mar embravecido. Se llenó de temor tu corazón y te hundiste. Ay, Dios mío, cuando miramos a Jesucristo, nunca se nos hundirá la barca. Jamás. Los vientos pueden ser contrarios, las tormentas pueden ser grandes y fuertes, pero el Cordero de Dios no permitirá que nuestra barca se hunda, porque basta gritar: Señor, ayúdame. Inmediatamente, al momento, Jesús extendió la mano y asió, lo agarró a Pedro y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esa fe tuya tiene que desarrollarse más, querido Pedro. Escucha el versículo 32. Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Cuando sube Jesús con Pedro, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Esto es lo que nos aporta el Evangelio de Mateo, tan glorioso y tan maravilloso. Escuchó, Dios mío. Ellos suben a la barca, Jesús de Nazaret y Pedro suben a la barca. El viento inmediatamente se calmó, mostrando que Él es el Señor de todos los vientos, el Señor de los mares, el Señor de las tempestades, el Señor de gloria. Ay, es que yo sé en quién he creído, mis amigos. Yo no soy una persona tonta. Yo no he venido a Cristo porque sé. Él es el Hijo de Dios. Él es el Cordero Santo. Él es el Inmaculado Salvador del mundo. Él es el Rey eterno, el que tiene un reino inmutable que nunca pasará, el que liderará y gobernará las naciones con vara de justicia, con equidad. Yo sé en quién he creído. Él es mi tesoro. Y escuchó, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Lo mismo digo yo.
verdaderamente eres Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. Te adoro y te amo, mi hermoso príncipe, mi rey y mi Señor, que te aproximas a venir a la tierra. Y te necesitamos urgente, porque cada día la violencia es mayor, la degeneración y la podredumbre avanza, mi príncipe santo, y nos tocó a nosotros vivir en medio de esta generación adúltera, perversa, cochina, injusta, mala. Pero pronto vendrás por nosotros. Entre tanto que estamos, ayúdanos a perseverar, ayúdanos, y que cuando la tormenta viene, todos nosotros como tu pueblo estemos prestos para clamar: ayúdame, Señor, sálvame, Señor. Pronto tu diestra nos tomará, nos asirá y nos ayudará a levantarnos, y se calmará la tormenta, y entonces podremos vivir nosotros y ver la gran bonanza que haces en nuestras vidas. Te amamos, Cordero Santo, y te bendecimos, Hijo del Altísimo. Gracias, gracias, Señor. Aleluya. Gloria al Padre de amor. Ahora me voy a despedir de todos vosotros, queridos y fieles amigos y hermanos. Un abrazo bien grande para todos. Nos hemos tomado un poco más de tiempo, pero ya se me fue el tiempo ya con lo que cortó. La plataforma no funcionaba, se cortó el mensaje solo. Esperemos pues que podamos arreglar algo y entonces subir nuestro programa. Los amamos. Gracias a Dios por las personas que me ayudan y que hacen esto. Yo no lo hago, pero los bendigo con todo mi corazón. Aquí estoy el día de mañana para abrazarlos una vez más y seguir meditando en la divinidad, cómo Él mostró ante el mundo que es divino, que su corazón no se cierre, que no esté tan endurecido para como Caifás, en vez de humillarse y hacer lo que estos hombres hicieron. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, y lo adoraron, dice, lo adoraron. Caifás se llenó. ¿Y qué haremos si dejamos a este hombre así? Todos creerán en él. Que eso le estorbaba, le molestaba. No estábamos creyendo en un violento, en un malo, en un criminal, en un borracho. Estábamos creyendo y estaremos creyendo en el perfecto Hijo de Hombre. Adoro a Jesús, de verdad espero vivir en la tierra para seguir proclamando su nombre santo. Me siento muy honrada y muy bendecida de ser su sierva. Es un honor que me ha concedido el Señor. Espero no desligarme nunca de mi príncipe de paz. Hasta el día de mañana, que la paz del Señor quede en vuestros corazones, y esperen que el día de mañana, si Dios nos da vida, estaremos una vez más para hacer contacto a través de estos dos canales: Evangelista Silvia Salvatierra Mora, Evangelista Maripsa Salvatierra Mora. Ya sabe, suscríbase. Vamos, ustedes se suscriben a canales que son tal vez ni de bendición para vuestras vidas. ¿Cómo no lo voy a invitar a usted, amiga, amigo mío, que se suscriba a este canal? Porque yo sé que los dos canales que tenemos son canales de bendición. Aquí predicamos la sana doctrina de una manera muy sencilla. Nada de teología, porque mayormente no tengo el conocimiento que Dios me ha dado. Eso sí, me ha gustado autoeducarme. No pude hacer una teología buena porque era terrible. Aquí me comenzaron a enseñar mal en una ocasión, en la carne me comenzaron determinados maestros a enseñar. Fue terrible, pero bueno, en todo caso estamos aquí y esperemos que el Espíritu Santo de Dios nos dé toda la sabiduría y el poder que necesitamos para exaltar al Cordero y para que Él sea glorificado por siempre. Amén, amén. Él tiene que ser exaltado y solo el Espíritu Santo de Dios nos puede tomar como vasos para engrandecer al Cordero Santo. La gloria siempre será para Dios y para el Cordero Inmaculado. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! El que mucho se despide no se quiere ir. Besitos y abrazos. Chao, chao, chao.